riquezas que tendrás por fe, donde el oro es polvo que hollará tu pie. Cuenta las riquezas de tu Dios, mira las riquezas de su amor. Por los ojos donde Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Aunque grande sea tu aflicción aquí, no debes salirte, Dios está por ti. Si a su propio Hijo no se reservó, aún verás riquezas que con nunca vio. Cuenta las riquezas de tu Dios, mira las riquezas de su amor. Por los ojos donde Cristo está, y tu mente guarde la divina paz. Hermanos, que Dios los bendiga. Y me da gusto porque el Señor me ha puesto una vez más delante de ustedes para traer el mensaje, hermanos. Y más que sermón, es un estudio por la cual yo preparé. Así que, hermanos, quisiera orar para que podamos empezar. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te agradecemos porque nos permites una vez más escuchar de tu palabra. Así que Dios, te ruego que esta palabra llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, podamos ejercitarla, meditarla y predicarla también. En mi persona te pido, Dios, que seas tú el que hable y solamente sea tu Espíritu Santo el que llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Padre, te lo ruego y te lo pido en el nombre santo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Nuestro tema, hermanos, es la riqueza terrenal y la riqueza espiritual. La palabra de Dios en Mateo 6, 19 al 21 nos menciona algo sobre las riquezas. Vamos a leer Mateo 6, 19, o sea, esa lectura ya la hicimos y voy a leerla yo. Dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde están vuestros tesoros, allí estará también vuestro corazón. Entonces, hermanos, vamos a meditar sobre esos textos de Mateo 6, 19 al 20. La Biblia, hermanos, nos habla de dos estados, cielo y tierra. Y como vemos, también nos habla de santidad y pecado. También nos habla del bien y del mal. Y como hombres siempre somos inclinados al mal. Y muy poco hacemos el bien. O a veces muy poco obedecemos a nuestro Dios. Pero hermanos, Dios nos manda y nos enseña que las cosas de este mundo son pasajeras, como el hacer tesoros en este mundo. Aunque ser rico no es pecado, sino una bendición. Al tener también nuestro dinero ahorrado, es una bendición de Dios, hermanos. Solamente que tenemos que administrar bien estos bienes que Dios nos da. Por eso vamos a ver el primer punto. En la Biblia, las riquezas son una bendición. Un bien confiado por Dios al hombre. En en el primer libro de Crónicas 29:11, yo se los voy a leer. Vamos a leer algunos textos, yo se los voy a leer para no alargarnos mucho. Dice así: tuyo es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos, sobre todos. Ahora, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tus manos está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Entonces vemos en este texto, hermano, nos habla que
En sí, todo lo que existe en esta tierra, todo lo que existe en el universo, en el cielo, es de Jehová. Para nosotros no tenemos nada en esta tierra, las riquezas y la gloria proceden de Dios. Así que, hermanos, nosotros, dice la palabra que asimismo, todos nosotros como hombres, a los que Dios da riquezas y bienes, les da también facultad para que coman de ella y tomen su parte y se gocen de su trabajo. Porque, hermanos, esto es un don de Dios. Cuando nosotros nos gozamos de lo que Dios nos da, a lo mejor Dios nos bendice bastante, pero debemos gozarnos, hermanos, de lo que Dios nos da, y porque lo hemos ganado con nuestro trabajo. Entonces, hermanos, esto es un gozo, y esto es un don de Dios, porque si lo que tenemos, hermanos, no es por nuestras propias fuerzas, sino por bendición de Dios. Porque, hermanos, en la Biblia habla de hombres ricos, ¿verdad? Hombres que tenían mucho dinero, mucho ganado, haciendas. Y en Génesis 13:2, les dije, yo se los voy a leer, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Era rico Abraham. Pero también conocemos a otros hombres, ¿verdad? De Dios, como es Job, como el rey David, también Salomón, el rey Salomón. Isaías también era un hombre rico. Tenemos a José también, hermanos. O sea, Dios da al hombre. Sin embargo, el hombre es considerado como administrador solamente de estas riquezas, porque no somos dueños de nada. De esta manera el Señor, como dueño de todo, da instrucciones a los que tienen para que den liberadamente a los necesitados. Cuando nosotros tenemos, hermanos, y podemos ayudar a la gente pobre, hay que hacerlo. O cuando algún hermano tiene necesidad, tenemos que aportar, hermanos, sabiendo que Dios nos ha bendecido y podemos nosotros dar de lo que Dios nos ha dado. Dice en Deuteronomio 15:7, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cierres tu mano contra tu hermano. Porque dice, sin falta le darás y no serás mezquino tu corazón, no será mezquino tu corazón cuando le des, porque por ello te bendeciré Jehová tu Dios, todos tus hechos y todo lo que emprendas. Entonces, hermanos, si nosotros damos con corazón al pobre, entonces Dios, nuestro Dios, nos lo va a agradecer. Fíjense, hermanos, nos lo va a agradecer y también nos va a bendecir, hermanos, porque estamos ayudando de lo que Dios nos ha dado, de las riquezas que Dios nos da. A lo mejor no es mucho, pero podemos nosotros siempre ayudar. Como segundo punto, hermanos, en las Escrituras se denuncia el peligro del perverso corazón, humano de confiarse en la riqueza en lugar de fiarse de Dios. Y eso es lo que hace el hombre que tiene riquezas, se confía mucho en sus riquezas. Por ejemplo, Jeremías 9:23 dice así, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Entonces no debemos nosotros alabarnos. Si nosotros nos da Dios sobreabundancia, tenemos dinero, tenemos propiedades, hermanos, no debemos nosotros alabarnos, sino que debemos alabar a Dios, porque es el poseedor de las riquezas. Porque nosotros no podemos envanecernos de ello, hermanos. Porque eso es un pecado, como dice aquí, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque si las riquezas están en nuestro corazón, es un pecado. Ahí en Proverbios dice que el pobre habla con ruegos. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde con dureza. Y si lo hemos estado viendo, hermanos, y lo vemos con muchos
hombres que luego andan tocando en las calles su tamborcito, su corneta. Yo lo he visto, hermanos. Hay mucha gente que es muy, ¿cómo podemos decir? Mala, que los corre. Pero nosotros, hermanos, como cristianos y como hijos de Dios, debemos ayudar a esa gente. Debemos dar, que no nosotros nos envanecemos, hermanos, con lo que tenemos, sino que siempre demos a la gente, hermanos, al pobre. Y dice la palabra de Dios también, ahí en Proverbios, hermanos, 18:11, las riquezas del rico son ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Entonces el rico piensa, hermanos, que teniendo dinero, ellos ya están como en un muro, que nada les puede suceder y que nadie les puede hacer algo. El rico piensa que sus riquezas lo protegen de todo y que tienen el poder, pero solo solamente ellos piensan, y es solamente un sueño, porque cuando ellos, hermanos, mueren, todo se acaba y no se lleva nada. Dice la palabra de Dios que ahí en el Salmo 39:6, ciertamente como una sombra es el hombre, y ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y en Eclesiastés también nos dice que desnudos también venimos al mundo, hermanos, y nada nos vamos a llevar de lo que poseemos. Entonces, hermanos, confiemos ciertamente que lo que tenemos no es de nosotros, porque el día que nos vayamos, que el Dios nos llame en su presencia, todo se va a quedar. Se va a quedar mi coche, mi casa, mis hijos, mi trabajo, todo, hermanos. Entonces, no debemos nosotros engrandecernos en esto, hermanos, sino demos la gloria a nuestro Dios. Llega esto, hermano, que hasta el punto que el Señor señala las dificultades de la salvación de los ricos, ¿verdad? Allí en Mateo 19:23 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente, ¿verdad?, entrará un rico en el reino de los cielos. Y luego dice, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entre un rico en el reino de Dios. Tal parece que el Señor Jesucristo estaba contra los ricos, pero no tanto, hermanos, sino porque los ricos eran altaneros con su dinero. Pensaban que ya teniéndose ellos riquezas, ya no les faltaba nada. Pero el Señor mismo les dijo, ninguno puede servir a dos señores, porque uno aborrecerá y el uno amará, ¿verdad?, al otro. Ahora, hermanos, nosotros no podemos amar a nadie más, sino solamente a Dios. No puedo amar a mi coche, no puedo hablar a mi casa, no puedo amar a mis cosas que tengo, no puedo amar a nada de lo que Dios me ha dado, sino que solamente a Dios es el que debemos amar, ¿verdad?, y alabarle y glorificarle. Así que el Señor, refiriéndose a los creyentes ricos, el apóstol también, Pablo, hermanos, da instrucciones a Timoteo y les dice, a los ricos de este siglo, mando que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todo, y que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos. Que hagan bien, les dice Pablo a Timoteo, a esos ricos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, en diversos géneros, atesorados para su buen fundamento, para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ese es el tesoro que deben de tener ellos, hermanos. Aparte del tesoro terrenal, deben tener un tesoro espiritual, que sean ricos en buenas obras, porque las buenas obras, hermanos, son riquezas para Dios. Cuando nosotros hacemos buenas obras, estamos haciendo riquezas, estamos haciendo tesoros en el cielo, hermanos. Por eso el Señor Jesús
es puesto como ejemplo. El apóstol Pablo pone como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, ahí en 2 Corintios 8:9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos, hermanos. Ahora, hermanos, el Señor era rico. Al morir en la cruz se hizo pobre, para que nosotros al creer en Jesucristo y ser limpios de esa maldad, de nuestro pecado, ahora somos bendecidos, somos ricos, hermanos. Y debemos tomar, como dice el apóstol Pablo, agarrar de la vida eterna, agarrarnos de la vida eterna, hermanos, porque es una bendición, es una riqueza para nosotros. Así que, hermanos, el Señor Jesucristo no condena absoluta la posesión de las riquezas, pero sí el mal uso de ellas, ya decíamos aquí, porque dice la Biblia que los tesoros de maldad no serán de provecho. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte. Y luego nos dice también Proverbios, amontonar tesoros con la lengua mentirosa es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. En estos tiempos, hermanos, de la pandemia, de las muertes que ha habido, muchos amontonan tesoros con la lengua mentirosa. Muchos están vendiendo oxígeno que no lo entregan, sino que hacen pedidos y no llegan. Entonces la gente desesperada deposita su dinero, miles de pesos, y no les dan nada. Estos hombres son mentirosos, están usando su lengua mentirosa para hacer riquezas. Solamente Dios nos habla de que nosotros no seamos como estos hombres, que hagamos dinero por causa del engaño, por causa de la mentira. O sea, ¿cuántos no se han enriquecido, hermanos, por hacer negocios turbios, ¿verdad? Aquellos que engañan a la gente, aquellos que andan robando, aquellos que roban y venden lo robado, y aquellos que compran lo robado. Entonces, hermano, eso Dios no quiere, porque dice la Biblia, vuelvo a repetir, amontonan tesoros con lengua mentirosa. Entonces, eso no, Dios lo prohíbe, como es la pesa falsa también, aquellos que pesan falsos, aquellos que tienen algo chueco, hermanos, para que hacer riquezas, para que cobren más. Entonces eso está prohibido por Dios, hermanos. Entonces vemos que al punto 3, hermanos, dice la palabra de Dios, leíamos al principio, que no hacer tesoros que debemos hacer tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. La palabra de Dios debe ser más deseada, hermanos, que el oro, y mucho oro afinado, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Eso, la Biblia la debemos tomar como un tesoro, hermanos, escondido, podemos decir, cuando lo encontramos, y podemos nosotros buscar en la palabra de Dios. Hay mucha riqueza, hermanos, en la palabra de Dios. Hay mucho dinero ahí en la palabra de Dios. Porque ahí la palabra de Dios, hermanos, Dios hace participante al creyente de estas riquezas, hermanos, de estas riquezas en Cristo Jesús, como nos decía Filipenses, o nos dice la palabra de Dios en Filipenses 4:19, pues suplirá todos los que os falte, dice que suplirá todos los que os falte, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él va, hermanos, a suplir todas las necesidades que nosotros queremos, que necesitamos. Esa es una bendición, es ser rico, hermanos, porque tenemos un Dios rico, no un Dios pobre. En Cristo Dios nos ha dado a conocer las riquezas de su gracia, ¿verdad? Dice en Efesios que tenemos nosotros redención por su sangre, el perdón de pecados, y según la riqueza de su gracia. Entonces nosotros, hermanos, somos ricos porque hemos sido perdonados por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es una riqueza muy grande, hermanos. Decíamos, Él dio su vida para nosotros fuésemos ricos.
porque aún el apóstol Pedro dice que fuimos comprados por sangre, no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, hermanos, somos ricos, no somos pobres. A lo mejor tú dices que yo no tengo coche, no tengo casa, estoy pagando renta, pero tienes a Cristo en tu corazón, tienes la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el amor, esa es la riqueza verdadera de nuestro Dios, el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? La liberación de nuestros pecados, hermanos, la sangre preciosa que derramó por nosotros, hermanos, y nos dio sabiduría, hermanos, nos dio sabiduría y entendimiento, y nosotros podemos ver que la sabiduría, hermanos, es riqueza también para con nosotros. Dice en Romanos, ahí en 11:33, oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios y inescrutables son tus caminos. Hermanos, riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Entonces, hermanos, hay mucha riqueza en la palabra de Dios. También Proverbios 16 nos dice, mejor es adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir inteligencia vale más que la plata, hermanos. La inteligencia vale más que la plata, y la sabiduría como oro apreciado. Entonces tenemos oro y tenemos plata, hermanos. O sea que somos ricos. Son los tesoros que debemos hacer en el cielo. Porque en Proverbios 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, ¿verdad? Más que el diamante y más que otras piedras preciosas, hermanos. Qué alegría, ¿verdad, hermanos? Y gloria a Dios, porque somos ricos, hermanos. Vamos a hacer esas riquezas en el cielo. El entendimiento también es riqueza, porque dice el apóstol Pablo, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, hermanos. La palabra de Dios es un tesoro, hermanos. Te da sabiduría y conocimiento para que tú conozcas los misterios de Dios el Padre y de Cristo Jesús, hermanos. Así que, hermanos, meditemos en la palabra, leemos la palabra, escudriñemos, busquemos, hermanos, esos tesoros en la palabra, y vamos a hacernos ricos. Estos, hermanos, son las riquezas que nuestro Dios quiere que tengamos, y no ambicionemos a hacernos ricos terrenales. Dios proveerá nuestras necesidades, hermanos, en esta tierra. Solo Dios quiere que estemos en paz y confiados en Él. Proverbios 15:16 dice, mejor es lo que poco con el temor de Jehová, que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que del buey engordado donde hay odio. Hermanos, es mejor tener comidita, verduritas, frijolitos, que tener carne y vivir angustiado. Y, hermanos, el Señor dice que Él va a proveer mejor lo poco, hermanos, pero con el temor de Jehová. Entonces vemos, hermanos, donde dice el Señor que por donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces no debemos ambicionar, hermanos, no debemos decir yo tengo esto y jactarte de lo que tienes, sino que no, eso no es nada, eso no es tuyo, es de Dios. Y cuando Él quiere te lo quita, y si quiere te da más. Entonces, hermanos, confiemos solamente en Dios. Dice la Biblia que el hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. ¿Qué hay en nuestro corazón, hermanos? ¿Hay ambición? ¿Queremos hacernos ricos? No, hermanos, dejemos toda la gloria a Dios, hermanos. Él va a suplir todas nuestras necesidades. Allá, para concluir, hermanos, allá en el mensaje a la iglesia de la Odisea, hermanos, estos hombres, esa iglesia era una iglesia rica,
¿verdad? Era una ciudad rica. Entonces ahí esa iglesia estaba rodeado de hombres con dinero, eran ricos, y esa iglesia ya se había jactado en que tenía sus riquezas, y ellos decían, no me hace falta nada, ni Dios. Entonces, hermanos, el Señor, por eso cuando va Jesús a esta iglesia, dice la palabra de Dios, entonces les dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna casa tengo necesidad, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, ¿verdad? Dice el Señor Jesús, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces ahí les está exhortando el Señor, no tienes nada, eres un desventurado, estás desnudo, ¿verdad? No tienes, esa ropa que tú tienes lujosa, no vale nada delante de los ojos de Dios. Esa riqueza que tú tienes no es tuya, es de Dios. Por eso el Señor Jesucristo le decía en el 18, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, hermanos. No oro material, sino oro refinado en fuego. Ese oro refinado en fuego es aquello que nosotros estamos mencionando, hermanos, la sabiduría, la salvación, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el perdón de nuestros pecados, hermanos. Esto es la riqueza que debemos nosotros tener, y no ser así como estos hombres, ¿verdad? Que creyéndose ricos ya decían que tenían todo, pero el Señor les dijo que estaban desnudos, y por eso les decía que deben ellos comprar el oro refinado en fuego para que sean ricos y tengan vestiduras blancas para su vestir. O sea, ellos estaban desnudos y se compran esas vestiduras blancas. ¿Cuáles son esas vestiduras blancas, hermanos? Cuando Dios y llegamos a Cristo, como el hijo pródigo, todos haraposos, mugrosos, nuestras ropas deshechas. Ahora, cuando vino el hijo pródigo, Dios le dio ropas nuevas, ¿verdad? Entonces, así es lo que quiere Dios para con nosotros. A lo mejor alguno de nosotros está desnudo y nos creemos ricos, pero mira, Dios, eso es lo que dice. Eres solamente un desventurado, un miserable, un pobre y un ciego desnudo. Entonces, el Dios dice que nos debemos de vestir con vestiduras blancas, y para que no descubran nuestra vergüenza y de nuestra desnudez. Ahora dice, unge tus ojos con colirio para que veas, ¿verdad? ¿Cuál es ese ojo? ¿Cuál es ese ungüento, hermanos, para poder nosotros ver? Es el Espíritu de Dios. Ungémonos con el poder del Espíritu de Dios, hermanos. Porque el Cordero que fue inmolado, dice también mismo aquí en Apocalipsis, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Eso es lo que tenemos que dar, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. La riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Porque todo esto, hermanos, es para nuestro Dios. Nosotros no somos nada, hermanos, en este mundo. Solamente recibimos las bendiciones de Dios. Así que, hermano, no te apresures a ser rico en esta tierra, sino haz tesoros en el cielo, hermanos, donde la polilla y el orín no corrompen. Así que Dios te bendiga, hermanos. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa,
abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios. Traed los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios, y probadme, dice Dios. Hermanos, recibamos la bendición del Señor, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre, la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros y con toda su iglesia en general. Amén. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella